Entonces, de lo recibido de su mano, eso les damos. Y vamos juntos a Tercera de Juan. Vamos a leer primero Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y hoy vamos a estar hablando acerca de todos aquellos bloqueos que impiden que nosotros podamos crecer espiritual y físicamente. Dios nos ve de manera integral y Él no solo está interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente. Él está más interesado que nosotros que crezcamos espiritual y físicamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos juntos. Amor, por favor, ayúdame a leer Juan, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan. Allí dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, pues si vieron que el Señor nos está confirmando que ese es su deseo, que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Así como en el plano natural, día a día, nosotros que estamos en la ciudad, sobre todo, todas las ciudades tienen una movilidad diferente. En la ciudad que nos encontramos, en Bogotá, la movilidad es compleja. Suele haber mucho tráfico, muchos trancones. Hay otras ciudades donde no lo es tanto. Y de esa forma acontece en nuestras vidas, ¿no? O sea, estoy dando ese ejemplo para hacer una comparación de cómo nosotros podemos también, dependiendo de la vida de cada quien en particular, puede presentar y tener obstáculos, bloqueos y barreras, ¿sí? Que le impiden avanzar, así como los trancones que nos toca a diario en esta ciudad. Pero pues bendecimos nuestra ciudad, bendecimos nuestra nación en el nombre de Jesús y todas las naciones de la tierra. Entonces, pues, pero para esa labor nosotros no estamos solos. Dios envió la persona del Espíritu de Dios para ayudarnos. Él es nuestro ayudador y también lo vamos a comprobar a través de la palabra en Juan. Amor, ayúdame por favor. Juan, capítulo 16, versículo, vamos a estar leyendo del 13 al 15. Juan, capítulo 16, del versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, entonces comprobamos que el Espíritu de Dios es una persona, no es una fuerza, no es una energía, es la persona de Dios en el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo envió antes de, o sea, en el momento en que Él partió a preparar lugar para nosotros. Entonces, pues la labor del Espíritu Santo es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y Él da testimonio a nuestro espíritu de la persona de Cristo y de la persona del Padre, y es quien nos revela, ¿sí? Todo lo que viene de parte de Dios Padre, todo lo que también fue manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro ayudador, y es quien nos guía a toda verdad. Entonces, ¿cuál fue la principal verdad que el Espíritu Santo de Dios vino a ratificar y a testificar? De que Jesús era Dios, y de que a través de su poder, Cristo Jesús siendo en carne, Él con su poder lo resucitó, lo levantó de los muertos y lo llevó a la diestra de Dios Padre. Quiere decir que testifica a nuestras vidas que Cristo Jesús es Dios, está vivo y que también su palabra, toda palabra que nosotros encontramos consignadas en las Escrituras, en la Biblia, que toda la palabra de Dios es verdad. Eso también lo encontramos en Juan 17:17, donde dice que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Entonces, partiendo de ese punto, nosotros los domingos anteriores hemos venido hablando acerca del mundo espiritual. Ya tenemos y somos conscientes de que hay un mundo espiritual, no solamente hay un plano terrenal, que es en el que vivimos, sino que ese plano espiritual es el origen, es de donde viene el plano físico, el terrenal que nosotros conocemos.
En eso también pudimos definir de que el Señor opera, ¿sí? Hay leyes que operan en este reino espiritual, así como en el plano natural y terrenal operan leyes naturales, ¿sí? Que son las que nos cobijan a todos los ciudadanos de todos los países, de todo el mundo. También definimos que Dios hizo provisión de una armadura para que en el mundo espiritual estemos protegidos, y fue la que encontramos en Efesios 6, y ahí encontramos toda la armadura de Dios, que fue la que también estuvimos aprendiendo de ella el domingo pasado. Hoy nos vamos a enfocar en esos bloqueos. ¿Por qué? Porque si uno hacemos como un escáner, ahí vamos a encontrar, probablemente, muy posiblemente nos vamos a encontrar que en este caminar que ya nosotros hemos decidido tomar, que es creer, o sea, el caminar de la fe, de seguir a Cristo, de darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, de aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras propias vidas, en este caminar nos vamos a encontrar bloqueos, como decíamos al comienzo, como los trancones que nos encontramos a diario en nuestras ciudades, ¿cierto? Pero Dios es el más interesado en que nosotros podamos sobrepasar todos estos obstáculos para que podamos crecer, para que podamos prosperar en todas las áreas de nuestra vida, no solo de manera espiritual, sino que eso se vea reflejado en nuestra vida natural. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. El Espíritu de Dios nos lleva a entender de que Él quiere que nosotros estemos sanos, que estemos libres. Ese es el deseo de Dios, que vivamos sanos y libres. Para caminar, nosotros debemos despojarnos de muchas cargas para que nuestro caminar sea liviano. Por eso el Señor hace esa provisión a través de su palabra y nos la revela. ¿Cómo lo sabemos? Los obstáculos no vienen de parte de Dios, o ese impedimento. ¿Por qué? Porque Él mismo dio una prueba de eso cuando al morir nuestro Señor en la cruz, al ser crucificado, se rompió el velo en el templo. Esa fue la prueba indubitable, la señal física de que ya todo impedimento, todo bloqueo, toda barrera que había entre el ser humano y Dios se quebrantaba a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si existen bloqueos, si no viene de parte de Dios, porque ya Él hizo todo para que no lo hubiera, quiere decir que esos bloqueos pueden venir de mí. O, pues, vamos a analizarlo juntos. Entonces, vamos a mencionar todos estos bloqueos o barreras comunes, las más comunes. Yo sé que pueden haber más, pero vamos a mencionar las más comunes. Por favor, si quieres y en lo posible, toma atenta nota para que tú puedas ir estudiando y repasando después con tiempo cada versículo que te demos, lo puedas leer en contexto y puedas verificar cada cosa que te vamos a dar el día de hoy. Muchos de los textos bíblicos los voy a parafrasear, no nos da tiempo de leerlos por completo y de buscarlos porque pues el tiempo apremia. Entonces, ¿cuáles pueden ser una de esos bloqueos? Vamos a analizar el primero. El primer bloqueo es la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios y su voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si yo no conozco la palabra de Dios y no la leo, pues yo ignoro la voluntad de Dios. Ignoro qué es lo que Dios pide, ignoro qué es lo que Dios espera, ignoro qué es lo que Dios necesita que nosotros como hijos suyos hagamos. O sea, ignoramos por completo todo lo que Dios tiene porque no leemos su palabra. Entonces, ese lo vamos a encontrar en Isaías, la base, la vamos a encontrar en Isaías 5:13. Y también debemos tener en cuenta que así como en las leyes naturales, el que tú no conozcas la ley, el que la desconozca no te exime de cumplirla. Igualmente pasa en el mundo espiritual. El día que el Señor nos llame a cuentas, porque todos tendremos que llegar ante su presencia, el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Y de acuerdo a qué? Pues a su ley, a su palabra. Y si la desconocemos, pues nos van a decir lo mismo, ¿no? Pues el que tú no la conozcas no quiere decir que no la tenías que cumplir. Entonces, por eso es tan importante que la conozcamos, para saber qué es lo que debemos cumplir. Entonces, ¿qué otra cosa al respecto es importante ahí? En la ignorancia, el poder de las palabras. Todas nuestras palabras tienen un poder incalculable en el reino de Dios. ¿Por qué?
porque en el mundo espiritual las palabras toman legalidad, ¿sí? Entonces, toda palabra que tú digas puede ser usada, y eso también se aplica en las leyes terrenal, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Entonces, puede ser usado a tu favor o puede ser usado en tu contra. Entonces, por eso es tan importante que sepas el valor de las palabras. En Proverbios 18:20 dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, y que debamos hablar palabras de vida y no de muerte. Entonces, es muy importante que no ignoremos el valor de la palabra, que no ignoremos la voluntad de Dios y que escudriñemos sus escrituras. Entonces, el primer bloqueo fue ignorancia. El segundo bloqueo es la incredulidad. Ahí vamos a ir a Isaías, más abajito, Isaías 5:20, y también en Hebreos 3, versículo 12 al 13. En Hebreos 3, perdón, del versículo 12 al 13 dice que la incredulidad es mala y es pecado. A veces nosotros creemos que, ay, no creer en algo, eso no tiene trascendencia, pero a la luz de la palabra es malo y es un pecado. Entonces, por causa de la incredulidad, nosotros podemos llegar a hacer lo que menciona Isaías 5:20, que es llegar a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ese es el peligro de la incredulidad, porque la incredulidad no es otra cosa que saber la verdad, pero en mi voluntad decidir no obedecer. No quiere decir que no crea, creo, pero yo decido, porque yo quiero, no obedecer, aunque yo sepa que es verdad. Eso hace parte de la incredulidad. Entonces, por rebeldía, pues se desobedece. Vamos a un pasaje que se encuentra en Santiago 2:9, para que nos demos cuenta que muchas veces nuestra fe no pasa a la fe de los demonios. Y les voy a decir por qué. En Santiago 2:19 dice, si tú crees que Dios es uno, bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Quiere decir que hay personas que el nivel de fe que tienen es el mismo que tienen los demonios. Creen que Dios existe, creen que Dios es uno, y tiemblan y saben, pero la obedecen, no la obedecen. No obedecen la palabra de Dios, no obedecen la ley de Dios. O sea que, pues, tenemos que tener mucho cuidado con la incredulidad. ¿Cuál es el otro obstáculo, el otro bloqueo que podemos encontrar? El número 3, no perdonar a los demás. No perdonar a los demás. Y ahí también cabe el no perdonarme a mí mismo. Vamos a Marcos 11, y en Marcos 11 vamos a estar leyendo del 25 al 26. Como les dije, yo les parafraseo porque no nos da el tiempo para leerlos, pero tú, como estás muy juicioso anotando, los vas a poder constatar cuando ya veas, y puedes repetir este vídeo porque todas las prédicas las subimos al canal de YouTube. Entonces te invitamos para que ingreses y vuelvas a repetir la prédica y tengas la oportunidad de anotar si ahorita no tienes cómo hacerlo, y verificar, porque es tu deber. Como acabamos de ver, no debemos ignorar lo que dice la palabra. Entonces, en Marcos 11, de 25 al 26, menciona de que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Es lo que dice, parafraseándolo, ¿sí? Entonces, cuando Dios me dice a mí perdona y yo no perdono, pues Dios no me puede perdonar, porque esa es la condición para que Él me perdone. Entonces, si de pronto no lo sabías, digas, ay, ¿cómo así que hay una condición para que Dios me pueda perdonar? Sí, sí hay una condición, y es que tú perdones. Debemos perdonar. Entonces, también debes perdonarte a ti mismo. A veces nosotros decimos o pensamos, creemos, ¿no?, que no tenemos a quién perdonar, pero a veces ese sentimiento de culpa por muchas decisiones o errores que hemos cometido nos lleva a ser implacables con nosotros mismos y no perdonarnos. Podemos perdonar a otros, pero nos cuesta mucho trabajo perdonar nuestros propios errores, nuestras propias fallas. Entonces, por eso es tan importante que también nos perdonemos a nosotros mismos. Acá, en este punto, vamos a tomar un ejemplo y hacer de cuenta que los errores, las fallas que las personas cometen a nosotros, cada vez que alguien comete un error contra ti, comete un pecado hacia ti, es como si te firmara un pagaré.
Una letra de cambio, no sé, pues sé que se entiende que es para el efecto tiene la misma acción, ¿sí? Y hagamos de cuenta que cada vez que alguien comete una falla contra ti o peca contra ti o te ofende, es como si te firmara un pagaré, una letra de cambio. Y tú tienes derecho a tener y cobrar esas letras. Tienes todo el derecho, estás en la legalidad de cobrarlas, pero debemos recordar que asimismo nosotros, como también fallamos, cada vez que nosotros fallamos y cometemos un error, también nosotros tenemos, es como si le firmáramos a Dios un pagaré por cada una de esas ofensas y pecados que cometemos. Entonces, cuando voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, perdóname esto que yo cometí, el Señor te dice, bueno, sí, yo te perdono. Acuérdate de esos pagarés que tú tienes por ahí, de fulanito, de sutanito, de sutanito. Si tú rompes esos pagarés y olvidas esa deuda, yo también rompo la deuda que tú tienes acá conmigo con los pagarés que yo te tengo aquí guardados. Ese es el concepto, ¿sí? Lo di con ese ejemplo para que nos sea más fácil entender. Yo pensaría que el perdonar entonces, viéndolo desde ese punto de vista, no se trata de qué tan espiritual yo sea. ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Yo no siento perdonar más si la ofensa que me han cometido es grave, porque yo no estoy desestimando que nos puedan ofender, sí, pero eso no cambia el hecho de que Dios te dice que perdones. Entonces, no se trata de qué tan espiritual sea, sino de que yo obedezco la palabra cuando el Señor aquí, como me lo recuerda en Marcos, me dice, perdona para que yo te perdone. Entonces, al perdonar, realmente, si sé hacer buenos negocios, y eso aplica en el plano natural, en cuanto a perdonar, también sería muy buen negocio si yo perdono las ofensas. ¿Por qué? Porque digamos que si esos pagarés que yo tengo de las personas que me han ofendido suman 10 millones, pero los que yo le tuve que firmar a Dios por mis faltas propias suman 100 millones y Dios me dice, pues rompe ese pagaré de 10 millones y yo rompo el que tengo tuyo que cuesta 100 millones. Yo creo que es muy buen negocio intercambiar 10 por 100, ¿no? Entonces, es más que un acto súper espiritual, es ser inteligente, muy inteligente, porque eso se va a ver reflejado no solo en tu vida espiritual, sino en todas las áreas de tu vida. Listo, vamos al bloqueo, los estamos enumerando, ya mencionamos la ignorancia, la incredulidad, el número 2, el tercero, perdonar a otros y perdonarme a mí mismo. Ahora vamos al cuarto, pecados no confesados. Yo sé que todos tenemos cosas, de pronto de las que no nos sentimos muy orgullosos en nuestro pasado, en nuestra vida, no lo sé, pero que solo le competen a Dios y a ti. Dios simplemente quiere que nosotros reconozcamos. Y no porque Él no lo sepa o porque necesite que tú le informes, es que Dios ya lo sabe todo. Él te conoce por completo. Y para Él no es sorpresa nada de lo que pasa en tu vida. Quiere decir que Dios sabe ya antes de que tú se lo vayas a mencionar. Pero Él quiere que tú lo reconozcas y lo confieses, es porque Él quiere ayudarte, quiere ayudarme a poder lidiar y poder vencer esas debilidades y poder ser librados de las consecuencias de esos pecados en nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que los confesemos. Hay en esta parte, vamos a ver a Proverbios 28, versículo 13. Ahí vas a poder encontrar que dice la palabra, que el que encubre su pecado no alcanzará misericordia. Entonces, eso es lo delicado de no confesar nuestros pecados. Que por no confesarlos, por quererlos guardar ahí, no alcanzamos misericordia. Hay personas que dicen, no, yo esto me lo llevo a la tumba. Nadie tiene por qué saber eso, me los llevo a la tumba. Pero cuando se toma esa posición, lo que te lleva a la tumba es no confesar ese pecado, precisamente. No es que tú te lleves ese pecado a la tumba, el pecado te lleva a la tumba a ti. Eso es lo que sucede realmente. Entonces, el Señor necesita que tú se lo confieses a quién, a Él. Reconocerlo y confesar y reconocer, sí, Señor, yo reconozco que sí he fallado en esto, sí pequé en esto, yo dañé, yo le hice daño a fulano, o sea, no sé, eso aplica
para cada quien en su vida personal, en sus circunstancias muy personales. Eso es entre Dios y tú. Pongámonos a cuentas con Dios, para que eso no siga siendo un obstáculo, que no siga siendo un bloqueo en nuestras propias vidas. ¿Cuál es el siguiente? Que también es muy importante. El siguiente bloqueo es la participación en ocultismo. Participación en ocultismo de manera personal y por asociación. Entonces, vamos a explicar en este punto de que así haya sido por curiosidad, así, no, es que yo estaba muy joven, yo era adolescente y nos dio la locura de pronto de ir a que nos leyera, eso fue un juego, o sea, realmente eso fue un juego, jugamos a la ouija, o nos fuimos a que nos leyeran las cartas, a que nos fumaran el cigarrillo, el tabaco, voy a mencionar algunas, ¿no? Porque son muchas las formas en que se puede tener contacto con el ocultismo. Solo voy a mencionar como las más generales, pero ahí vas a poder identificar si ha habido oportunidad en tu vida o momentos en los que tú participaste en ocultismo. Entonces, bueno, que leyeron el cigarrillo, que la taza de café, que la taza de chocolate, que las cartas astrales, que consultar el horóscopo, eso que parece tan inocente no es realmente inocente. Consultar brujos, adivinos, hacer amarres. Bueno, ahorita muchas personas dicen, quizás no, yo no voy, nunca he ido donde un brujo, nunca he ido donde un adivino, pero si cogen el internet, porque esa es la forma más moderna de contactarse con lo oculto, y por internet hacen todas esas consultas, buscan, hacen las búsquedas de cómo hacer amarres, de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, lo hacen por internet. Entonces, eso también aplica. ¿Qué otra cosa también vamos a encontrar en este punto? La música, sobre todo esa de rock metálica, de ese bien pesado, que eso no es un secreto, no es nada oculto, porque de hecho ellos en las letras de esas canciones de manera explícita hacen adoración a Dios y blasfeman, o sea, a su falso Dios, ¿no? A Satanás, y blasfeman en contra de Dios, o sea, eso no es un secreto. Entonces, si eso lo hacen de manera explícita, imagínense de manera subliminal qué más pueden decir y ya voy a explicar. En las películas de terror también. Entonces, explico por qué. Personas que han hecho parte y han participado en esta área han testificado que todas estas películas, y no solamente está en música del género rock metálico pesado, ya hay otros géneros, ¿sí? Donde se exalta abiertamente y se hace, o sea, se habla de cosas que incitan al ocultismo. Ellos mismos han testificado que todas las canciones de todos estos grupos y todas estas películas de terror que usan conjuros, donde usan un lenguaje demoníaco, o sea, de lenguas que no son inteligibles para nosotros, ¿sí? Que no las podemos entender, pero que son lenguajes demoníacos, ahí ellos hacen rituales reales, mientras hacen ruedan esas películas, mientras las graban y mientras hacen también la producción de las canciones, ellos hacen conjuros reales, o sea, no es un cuento, es verdad, hacen conjuros reales y mientras están haciendo esos conjuros, ¿qué es lo que sucede cuando ellos están haciendo esos conjuros tanto en las películas como en la música? Ellos a través de esos conjuros hacen invocación de demonios, ¿sí? Y esos demonios llegan e influencian al lugar donde ellos, o sea, donde se está proyectando la película o donde se está poniendo la música que esté o sea, con todo esto, ¿sí? No estamos diciendo que es toda la música, estoy haciendo claridad qué tipo de música, aunque hay diferentes géneros, porque no vamos a generalizar, ¿sí? Entonces, por eso sugería que tomáramos apuntes para que tengamos claridad de todas las indicaciones y los indicadores que les estamos dando para reconocer cuáles pueden ser esos bloqueos que están impidiendo que yo crezca o que crezcamos de manera no solo espiritual, sino también físicamente.
¿Qué otra cosa también hace parte de participar en el ocultismo? Aparte de eso, también consultar e invocar muertos. ¿Mm? Hay personas que dicen de que no, es que es un familiar, es que es mi mamá, es que es un... No, eso yo solo le pongo una velita, eso no pasa nada. Pero vayamos a Deuteronomio 18, 10, 11. El Señor ahí claramente nos dice en Deuteronomio 10, 18, Deuteronomio 18, 10, 11, claramente dice que el Señor aborrece todos aquellos que practican adivinación, brujería, hechicería, incluso los que consultan e invocan muertos. Para Dios es abominación. Y hay personas que invocan muertos de sus familiares y piensan que eso es algo inocente, pero no lo es. Porque las personas cuando mueren, la misma palabra dice que al ser humano le fue dado morir una sola vez y después de eso el juicio. Quiere decir que la persona después que muere ya nada sabe, ya nada tiene que ver con el plano terrenal. Y si la persona invoca a un muerto, a un familiar o a quien sea que invoque, ¿quién acude a él? Pues un demonio suplantando a su ser querido. Se hace pasar por ese ser querido. Esa es la realidad espiritual. Y lo digo en amor, no estoy juzgando, simplemente tenemos que abrir los ojos y entender que de acuerdo a la palabra estamos quizás haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, por ignorancia, que fue el primer punto que tocamos, ¿no? Porque desconocemos la palabra. Entonces, ¿qué sucede si yo, entonces no, yo le pongo velitas a la Virgen, le pongo al santo? Estás haciendo lo mismo, porque ellos ya murieron. Estás invocando muertos. ¿Mm? La palabra de Dios no respalda en ninguna parte de que a ningún santo, a ninguna persona, por más honorable que haya sido, después de muerta, haya que invocarle, rezarle, orarle o ponerle velas, ofrecerle sacrificios, nada de eso. ¿Mm? Estamos hablando lo que dice la Biblia. El ser humano dice otra cosa, yo lo sé, pero nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, porque recordemos que aunque desconozcamos la ley, no vamos a ser eximidos de cumplirla, la tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos encontrar también en cuanto a la participación del ocultismo? También encontramos las meditaciones trascendentales. Esta que parece muy inocente, como la del yoga, muy inocente, pero no es tan inocente. ¿Por qué? Porque toda meditación que te lleve a dejar la mente en blanco te va a permitir que tu mente sea terreno propicio para obras del mal, para espíritus del mal. Porque en esas meditaciones trascendentales hay personas que espiritualmente se desdoblan. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Nosotros ya lo vimos en uno de los domingos anteriores, que la forma bíblica de meditar no es dejar la mente en blanco para que tu mente sea terreno de demonios o espíritus de mal. Es meditando la palabra de Dios. Esa es la manera bíblica de meditar. Entonces, por eso hay que tener cuidado también con eso y eso hace parte de la participación en el ocultismo. También, ¿de qué otra cosa? Todo tipo de magia, magia blanca, magia rosada, magia amarilla, magia roja, magia negra. Los que no sabían que habían colores de magia, sí los hay. Y supuestamente la magia blanca es la magia buena, donde no se le hace daño a nadie, donde se le protege a la gente, eso no es verdad. El diablo es padre de toda, él es mentiroso y padre de toda mentira. Lo que pasa es que él hace todo lo que él se inventa, él le pone una etiqueta y un paquete diferente para así llamar la atención de las personas de acuerdo a su interés. Entonces, pero el interés de él, como mentiroso que es, atraparte, sea de una manera u otra. Entonces, eso también aplica. ¿Qué otra cosa también vamos a encontrar ahí? Objetos que hayan sido consagrados y que nosotros no sepamos, pero que han sido consagrados, cosas a dioses, a cosas, y las llevamos a casa porque las compramos o porque nos las regalan, ignoramos, y ahí también hay maldición, ¿sí? También hay cosas que están en lo oculto y que pueden traer consecuencias a nuestras vidas. Estoy diciendo que todo lo que tú compras, no, o sea, depende el trasfondo, ¿sí? De qué es ese objeto que llevaste o que te regalaron, ¿sí? ¿Qué otra cosa?
¿Eso dónde lo vamos a encontrar, Isayara? ¿De dónde sacas tú eso? Eso, ¿saben dónde lo vamos a encontrar? En Deuteronomio 7, versículo 25 al 26. Ahí lo vas a encontrar. ¿Qué otra cosa? Ahí hablamos de todo el contacto personal, de manera personal con el ocultismo, pero también recuerda que hay un contacto por asociación, o sea, por las alianzas que tú hagas. Quiere decir que eso se refiere a las personas con las que tú te alías y que practican todas estas cosas que acabamos de mencionar. Todo lo que estas personas practican, por tú estar asociadas con ellas de una forma u otra, y si es de manera íntima, aún mucho más, van a afectar tu vida espiritual y tu vida física. Listo. Pasamos a otra parte del ocultismo que muy poco se habla y es acerca de todos los sistemas falsos de religiosidad. Todos los sistemas falsos religiosos y sectarios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que los sistemas sectarios religiosos? Sí, todos aquellos sistemas en donde dicen que tienen a Dios como Dios, pero ni obedecen a Dios ni obedecen a su palabra. Que muchas veces sus líderes y representantes hasta tienen un lugar más importante que Dios y también tienen escritos y tienen libros que llegan a suplantar y a tomar el lugar de la Biblia. Para ellos llega a ser hasta más importante sus escritos y sus decretos y sus cosas mucho más que la Biblia. Entonces, todas estas sectas, incluso muchas de ellas, tienen a Dios revuelto con otros dioses, en otras solamente lo llaman un ser supremo, en fin, pero no están alineadas a la palabra por completo. Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en Éxodo 20, porque ahí vamos a encontrar de lo que mencionábamos ahorita, cuando en este sistema religioso, a ti también, te estén promoviendo o te estén respaldando el que tú en tu casa tengas cuadros, imágenes, estatuas de yeso, de cerámica, de madera, a la que tú le honres, a la que tú le ofrezcas ofrendas, a la que tú le rindas adoración, veneración. Todo esto está condenado en la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ve a Éxodo. En Éxodo 20 vas a encontrar capítulo 1, capítulo 2, que menciona que no nos debemos hacer imágenes de absolutamente nada y tampoco adorarlas, ni postrarnos delante de ellas. Cuando yo ya conozco esa verdad, pero a pesar de eso yo sigo teniendo en mi vida, no sé, en mi hogar, en mi cuarto, en mi billetera, en mis cosas, imágenes, estatuas, así sean de santos, de vírgenes, de lo que sea, y yo lo sigo haciendo, pues yo estoy yendo en rebeldía en contra de lo que dice la palabra. En Éxodo 20 o Deuteronomio 5 también lo vas a encontrar. En Deuteronomio 4 también lo vas a encontrar. Y en otros, si me pusiera a darte todos los pasajes donde se refiere a eso, son muchos. Por tiempo, vuelvo y digo, no los puedo dar todos. Pero, ¿por qué? Porque la rebeldía, y eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel 15, 23, la rebeldía es comparada con el pecado de adivinación, que es el que estábamos viendo aquí en la parte del ocultismo. Por eso la idolatría hace parte de ese bloqueo que viene por participar en ocultismo. ¿Mm? La idolatría es igual que adivinación porque es rebeldía a lo que dice la palabra de Dios. Dice, no hacer idolatría, y si se hace, estoy en rebeldía, y eso se compara con el pecado de adivinación. Esa es la razón. ¿Listo? Ahora, todo esto que acabamos de hablar tiene unas consecuencias, ¿sí? Si de alguna forma hemos participado o lo hemos vivido. Tiene consecuencias. Hay un causa-efecto, ¿cierto? ¿Cuál es la causa? Que por causa de estas cosas pueden llegar maldiciones a nuestras vidas. ¿Qué es una maldición? Pues la maldición es la evidencia de que en algún área de mi vida yo he quebrantado la ley de Dios, de manera personal o en familia, ¿sí? He quebrantado la ley de Dios y como efecto de eso viene una maldición. Ahora voy a dar 7 cosas importantes. Pero me dice, ¿pero por qué era? ¿Por qué va a venir maldición? Pues porque así le paga el diablo al que bien le sirve. Esa es la sencilla razón. ¿Y cómo lo encontramos en la palabra? Pues en Romanos 6:23, donde dice de que la paga del pecado es muerte. El enemigo solamente nos va a empujar a ir en contra de la ley de Dios, pero nunca nos va a decir que ir en contra de la ley de Dios nos va a traer muerte y maldición.
Esa es la verdad espiritual que el Señor quiere que hoy sepamos y conozcamos. Vamos a seguir. Vamos a mencionar cuáles son esas 7 cosas. Son indicadores, ¿no? Pueden haber muchas otras, pero voy a decírtelas muy rápidamente porque el tiempo ya está premiando y quiero que las analices con tiempo. ¿Cuáles pueden ser esos indicadores de que hay alguna maldición por causa de todas esas leyes de Dios que yo he transgredido en mi vida o en mi familia? Uno de esos indicadores es colapso, un continuo colapso nervioso y emocional. A toda hora hay un desajuste emocional, crisis nerviosas, ataques nerviosos, ese es uno de los indicadores. ¿Cuál es el otro? Enfermedades repetitivas y crónicas. Personas que todo el tiempo están enfermos. Se le quita una cosa y le da la otra, y así le pasan los días, le pasan los meses, le pasan los años, y así se mantiene. Ese es otro indicador, ¿sí? Ahí también hacemos una aclaración, que ya lo habíamos dicho. No todas las enfermedades son de origen espiritual, ¿sí? En su mayoría, o sea, después que tú ya analices todo esto, si nada de esto aplica y hay alguna enfermedad, puedes decir sí, hay un desorden biológico, algo está pasando, por eso se está presentando esta enfermedad, pero si no es así, lo más probable es que sí tenga un origen espiritual. Y a los problemas que surgen de cosas espirituales no le podemos dar una solución física, hay que darles una solución espiritual. ¿Listo? Y esa solución espiritual se va a ver reflejada en el mundo físico. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a encontrar ahí en las enfermedades? También esas que son hereditarias. Esas también indican que hay que es consecuencia de algo, de una barrera, un bloqueo, de todo esto que ya mencionamos, de lo que nosotros participamos, así haya sido por ignorancia y que se ve reflejado en la salud nuestra o de nuestra familiar o de nuestras familias, porque pasan así, o sea, no, eso lo tuvo el abuelo, eso lo tuvo el bisabuelo, o sea, así. Eso también es un indicador. Recuerda que cuando tú estés analizando todo lo que vimos desde el comienzo, vas a poder determinar en tu caso particular si algunas cosas te aplican, otras no, y de acuerdo a eso que te aplique, tú vas a poder saber, de acuerdo a las indicaciones que te vamos a dar al finalizar, cómo vamos a entregar todo eso a nuestro Padre Dios. ¿Listo? El siguiente punto, que es otro indicador de si puede haber alguna maldición efectuándose en mi vida o en mi familia, es la pérdida de embarazos repetidos, o sea, pérdida de un embarazo, de otro, o sea, todos esos problemas femeninos de miomas, tumores, hemorragias, flujos constantes, infecciones vaginales, que son repetitivas y repetitivas y repetitivas, y así te manden medicamentos, no, o sea, problema a cada rato. Ahí también hay un indicador de que puede haber una maldición efectuándose, ¿sí? ¿Cuál otra? Separación, esta sería la número 4. Separación, divorcios y problemas, conflictos, divisiones en la familia. Esto también. Que no es que todos en la familia terminan separándose, todos en la familia terminan divorciándose, todos se la pasan agarrados como perros y gatos, cuando no es una pelea es la otra. Eso también es un indicador de que hay una maldición. ¿Cuál es el otro? Sería el número 5. Constante necesidad económica. Es el síndrome de que pobreza continua todo el tiempo, nunca se sale de la olla, como dicen por allá en mi tierra, todo el tiempo en la olla, todo el tiempo llevado, todo el tiempo nunca hay, no tienen, no alcanza, pobreza, ruina absoluta, se le está haciendo negocios y preciso ya hasta que termina de hacer el negocio y se le caen los negocios una y otra vez, una y otra vez. Tengamos en cuenta eso. Hay características, ¿no? No quiere decir que si yo hago un negocio, se cayó el negocio, puede pasar, pero aquí estamos hablando de patrones específicos, ¿no? En cada una de estos indicadores que les estoy dando, hay características específicas. Entonces, ahí también podemos ver que puede haber el efecto de una maldición.
¿Cuál es el siguiente? Sería el número 6. La propensión a sufrir accidentes. Estas personas que a toda hora, a cada rato, regularmente, frecuentemente, si no se le fracturó un brazo, después se le fracturó la pierna. O si no que lo chocaron, fue que chocó. Acá, o sea, muy recurrente, ¿sí? Si ocurre un accidente por A, por B, algo ocasional, a cualquiera le puede pasar. Estamos analizando patrones recurrentes de una situación en específica que se dan de manera anormal. O sea, que eso ya no es normal, ¿sí? Entonces son las personas que todo el tiempo, o sea, los accidentes los buscan. Donde sea que están, si cayó un ladrillo, al que le cae el ladrillo es a ellos. Algo así, ¿sí? ¿Cuál otro punto? El punto número 7 sería, ¿cuál otro indicador? Historial de suicidios y de muertes no naturales, catastróficas en la familia. Eso también es otro indicador. Que hayan varias historias en la familia de suicidios y de muertes catastróficas. Ese es otro indicador. También vamos a vamos a analizar que, pues en Cristo Jesús, como les decía, todo esto tiene solución. No, gracias a Dios tenemos esperanza. Todo esto el Señor simplemente quiere que lo analicemos y lo entendamos a la luz de su palabra para que veamos qué cosas nos pueden estar afectando, porque como leímos desde un comienzo, Él quiere que seamos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Ese es el interés de Dios. Amor, ayúdanos a leer, por favor, en Juan 8:36. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a cuál es la provisión que Dios tiene para nosotros con respecto a todo esto que ya hemos analizado hoy, que hemos podido poner, ¿sí? Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? O sea que Jesucristo basta. Esa es nuestra solución. Nuestro Señor Jesucristo basta. Él es más que suficiente. Su obra fue completa en la cruz. Todo fue pagado. Todo fue cumplido. Nada quedó sin pagar. La gota más pequeñita de su sangre preciosa es más poderosa que el diablo y todos sus demonios juntos. Así que no tenemos nada que temer. Si Dios pudo vencer al enemigo, ¿cómo no va a poder vencer cualquier debilidad, cualquier falla, cualquier pecado, cualquier maldición que pueda estar tomando efecto en nuestras vidas? ¿Sí? Tenemos que también recordar algo, y es que a veces nosotros recibimos maldiciones no por nuestra propia cuenta o porque nosotros así lo hayamos querido, las heredamos. Por eso es que siempre hemos mencionado, tanto en mi vida como en mi familia, porque a veces hay personas en nuestra familia que no son ellos los que han cometido ese error o esa falla, pero sí probablemente pudieron haber sido sus padres, sus abuelos, y recae sobre alguien en la familia. Y pueda que no sea el culpable el que lo recibe, pero está bajo ese efecto de esa maldición. Entonces, vamos a ver qué haría entonces. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos, voy a analizar, vamos a analizar cada uno de esos puntos. Ahí donde estás, vamos a hacer un ejercicio de manera muy práctica en este mismo instante y vamos a analizar cada una de las cosas que escuchaste. Si tomaste apunte, mucho mejor, porque te va a ser más fácil recordar lo que mencioné desde un principio, pero te voy a hacer un recorderis. ¿Cuáles son esos bloqueos? Los que mencionamos, los más generales: la ignorancia, la incredulidad, el no perdonar a otros, el no perdonarme a mí mismo, los pecados que no he querido confesar, de los que no me he arrepentido, participar en el ocultismo, ya sea de manera personal o en asociación. ¿Y cómo vamos a hacer? Lo principal es reconocer, ¿sí? Ser sinceros, completamente sinceros. Ahí donde tú estás, contigo mismo, con Dios. Si tienes a alguien al lado, pues, y no quieres que te escuche, pues simplemente mueve tus labios, pero Dios sí te está escuchando lo que tú le estás diciendo en este momento. No pierdas la oportunidad.
y simplemente reconoce. Bueno, Señor, de todas estas cosas que hoy vi, yo sí reconozco que yo he participado en esto, en aquello. Lo hice por ignorancia, porque no sabía, porque no desconocía tu palabra. Bueno, solo tú y Dios saben, pero lo importante es reconocerlo, ¿sí? Ya reconociéndolo, te estoy dando ese tiempo para que lo hagas ahí, lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo, ¿sí? Cuando reconocemos, pues lo confieso. Como digo, si tienes a alguien ahí al lado y no quieres que te escuche, susúrralo, ¿sí? Solo mueve los labios, pero Dios sí te está escuchando. ¿Qué otra cosa? En este instante pídele perdón. Señor, yo te pido perdón por todas estas cosas que sí reconozco. Reconozco que yo ignoro tu palabra porque me da pereza. O sea, es un ejemplo que estoy dando. Me da pereza leerla, tengo otras cosas que hacer. Definitivamente no le he dado la importancia que tu palabra tiene, entonces pues por eso no le saco el tiempo que merece. No te doy el primer lugar en mi vida. También reconozco y te pido perdón porque también he estado en incredulidad, porque yo he leído muchas veces en tu palabra cosas y las escucho y en prédica las he escuchado y yo mismo las he leído, pero me hago el sordo y no las quiero obedecer. No me parece, no estoy de acuerdo. Lo dice la Biblia, pero yo no estoy de acuerdo. No me parece que sea por ahí. Yo creo que Dios le interesa más lo que Él le parece, de acuerdo a su palabra, que la opinión personal que tengamos de lo que queremos hacer o no. Igual somos libres de hacerlo porque Dios nos dio libre albedrío y Dios no obliga a nadie. Él ha puesto su palabra y nosotros la tenemos y sabemos que por ella seremos juzgados. Por toda palabra que esté ahí consignada y que nosotros sepamos y no la obedezcamos, por causa de esa palabra seremos juzgados. Lo que conocemos, ¿no? Y lo que no conocemos también, porque el desconocerla no nos va a eximir de cumplirla. ¿Qué otra cosa? Ya le estoy pidiendo perdón lo que en mi vida aplique, ¿sí? Lo que en mi vida aplique. Señor, si yo no he perdonado, ayúdame a perdonar. Perdono a fulano y a sutana, me perdono a mí misma. Perdono todos esos pecados, Señor, perdóname todos esos pecados que no he querido confesar, es que me da pena, ayúdame, yo te he pedido perdón muchas veces y lo vuelvo a hacer, no importa las veces que le hayas pedido perdón y lo hayas vuelto a hacer, pídele perdón, de corazón. Señor, perdóname porque yo sí he participado en ocultismo, pero ha sido juego, no le di mucha importancia, pero lo he hecho. También insisto, aunque tu palabra dice que no debo caer en cosas erradas, equivocadas, lo sigo haciendo. Perdóname, Señor. Y después de que ya le pido perdón, ahora sí vamos a renunciar. Esos son los primeros pasitos que vamos a hacer. Lo reconozco, sí lo hice, no lo hice, esto sí, esto no. Después lo confieso, eso que no he confesado, porque es importante porque con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante confesar. Y ahora sí vamos a renunciar porque ya pedimos perdón también, ¿cierto? Lo reconozco, lo confieso, pido perdón y ahora vamos a renunciar a todas aquellas cosas. Amor, ayúdame en esta parte, por favor. Vamos a renunciar a todas estas cosas. Bueno, entonces allí donde estás, cierra tus ojos y como dijo ahora mi esposa, pide perdón, Señor, perdóname. Perdóname todo lo malo que he hecho, Señor. Perdona mi incredulidad, Señor, porque he dudado de tu palabra, Señor. La he puesto en entredicho. Perdóname, Señor. Perdona, Padre, todo pecado hoy en el nombre de Jesús. Todo pecado que estemos confesando ahora, perdónalo, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona, Padre Santo, porque no te hemos obedecido, Señor. Porque hemos tomado un poco lo que dice tu palabra, Señor. La hemos menospreciado, perdónanos, Señor. Y allí confiesa todo lo que ha sucedido, si has hecho abortos, si has compartido cosas de ocultismo, perdona, dile al Señor que te perdone. Y hoy renunciamos, Señor, renunciamos a desobedecer, renunciamos a tomar en poco tu palabra, renunciamos, Señor, a la ignorancia, Señor, a no buscar tu palabra, Señor. Renunciamos a la incredulidad,
Renunciamos en el nombre de Jesús. Renunciamos a la falta de perdón, Señor. Renuncio, Señor, a no perdonar a otros y a no perdonarme a mí mismo, a mí misma. Perdóname, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname. Perdóname, Señor. Renuncio a no confesar mis pecados, Señor. Aunque sé que tú lo sabes, yo hoy renuncio a no confesártelos porque a través de la confesión tú comienzas a obrar en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, renuncio en el nombre de Jesús a toda participación ocultista, Señor, a todo agorerismo, a toda consulta de muertos, a todo agüero de la herradura, de la mata de sábila. Renuncio, Señor, a todo lo que esté contrario a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio a la magia blanca, rosada, a cualquier clase de magia, en el nombre de Jesús. Renuncio a la proyección astral, en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a eso, Señor, y corto hoy el yugo en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo. Renuncio a la idolatría, renuncio a tener imágenes, estampas. Hoy renuncio a todo lo que tu palabra dice. Hoy yo renuncio a eso, Señor, y me alineo con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, renuncio a hacer oraciones a cualquier persona diferente a ti. Hoy, de hoy en adelante, me dirigiré solamente a ti, Padre Celestial, a ti, mi Señor Jesucristo, a ti, Espíritu Santo. Mis oraciones y mi oración son solo para ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús renuncio a toda oración en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy renuncio a las maldiciones. No acepto la enfermedad. No acepto la crisis emocional. Renuncio a eso. En el nombre de Jesús. Renuncio a las enfermedades heredadas, a las enfermedades generacionales. En el nombre de Jesús. Renuncio a la separación, al divorcio. Renuncio a la pelea en mi casa, a la discordia en mi casa. A las peleas, a las contiendas familiares, renuncio en el nombre poderoso de Jesús. También renuncio a permanecer en necesidad económica, en escasez. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. No lo acepto en mi vida. En el nombre de Jesús no lo acepto. Ahora mismo renuncio a estar enfermo constantemente, a sufrir accidentes de cualquier tipo. Renuncio, no acepto eso en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, a todo pensamiento de querer cortar mi vida, de querer no vivir, renuncio a eso en el nombre de Jesús. Renuncio al temor, renuncio a no querer vivir, renuncio a ese pensamiento en el nombre poderoso de Jesús. Ahí hazlo, dilo con tus labios, renuncio a eso y te doy gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Hoy yo te recibo a ti, Espíritu Santo, lléname. Padre, lléname de tu Espíritu, díselo ahí. Padre Santo, lléname de tu Espíritu. Llena todo vacío ahora en mi vida. Espíritu Santo, lléname. Llena mi vida, llena mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, lléname. Lléname, lléname, Espíritu Santo. Sale de mi vida todo lo que no es de Dios. Sale de mi vida en el nombre de Jesús. Todo lo que he dicho, que he renunciado, se va en el nombre de Jesús de mi vida, de mi familia, en el nombre de Jesús. No lo acepto. Y lléname, Espíritu Santo. Y lléname, Espíritu de Dios. De hoy en adelante cierro puertas. De hoy en adelante yo hoy haré la voluntad de Dios. No daré lugar al enemigo desobedeciendo la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, yo te doy gracias por tu poder que me libera. Te doy gracias porque tú rompes toda maldición. Tú eres más poderoso que cualquier maldición. Gracias porque te las has llevado de mi vida hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús. Estás haciendo tu obra maravillosa en mi vida. Te amo, Señor Jesús. Te bendigo, bendito Dios. Te amamos. Amén. Bueno, esa era la forma, es la forma precisa, apropiada, la idónea, la bíblica de ser librados de toda influencia del mal, de toda causa, de todo efecto, de maldiciones que puedan estar afectando nuestras vidas, porque en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo fuimos redimidos de toda maldad, de todo pecado, y también a través de ese sacrificio podemos disfrutar de redención, vida eterna, libertad y sanidad. La sanidad está muy relacionada con la libertad. Si tú eres libre, como sé que muchos de los que están aquí conectados y los que verán este video van a hacer esta oración que les guiamos a hacer, la van a hacer de corazón, tienes que tener fe.
porque para el que cree todo es posible. Y sé que con solo hacerla con fe, el Señor ha roto esas cadenas, ha roto y ha quebrado y ha quitado todos esos obstáculos, todos esos bloqueos que nosotros mismos, sin importar que haya sido por ignorancia, los hayamos colocado en nuestras vidas. Y el Señor, a partir de esa oración con fe, Él trajo libertad a tu vida por la obra redentora de nuestro Señor en la cruz. Él fue maldito en esa cruz para llevar todas nuestras maldiciones. Entonces, nos alegramos de que hayas compartido, hayas recibido esa verdad espiritual, que la hayas abrazado y que hayas junto con nosotros hecho esa oración. Y te doy una recomendación final. Debes mantenerte conectado al Señor, a su palabra y a proponerte en tu corazón ponerla por obra y obedecerla. Es la manera en que te vas a mantener conectado y poder disfrutar de libertad. Yo sé en el nombre de Jesús que todo peso que te agobiaba, que toda sombra oscura que sentías sobre tu vida, que no te permitía avanzar, se cae ahora, cae por tierra en el nombre de Jesús y vas a empezar a caminar en libertad a partir de hoy. ¿Qué cosa no debes hacer para que no te desconectes y no te desenchufes de la fuente de vida, de libertad, de provisión, de salvación, de sanidad, que es nuestro Padre y Dios? Pues ponerte a quejarte, a decir, no, yo oro, pero no está pasando nada, yo ya he orado y yo no veo que Dios responda, eso no va a pasar. Cada vez que haces eso, lo que haces es desconectarte de la fuente. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos mantenernos conectados en acción de gracias? Agradeciéndole a Dios por esa obra que empezó a partir de hoy en tu vida y porque Él la va a completar, porque fiel es el que prometió y el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Entonces, cada vez dale gracias a Dios, Señor, gracias porque ya tú me sanaste, gracias porque tú me liberaste, gracias porque tú ya empezaste la obra en mi vida o en mi familiar, tú la vas a completar, la vas a hacer, y en acción de gracias, en actitud de agradecimiento, todos los días ve ante la presencia de Dios confiadamente, porque ya no hay nada que te separe de Dios, ya no hay bloqueos. Entonces empieza a disfrutar de esa vida abundante que ganó Cristo Jesús en la cruz por ti y por mí. Bueno, pues les bendecimos. Esto era lo que Dios tenía para ti, para todos nosotros el día de hoy. Vamos a orar por ustedes para cerrar. Les bendecimos, Padre. Gracias por este tiempo, por todas las personas que estuvieron conectadas, las familias que cada uno de ellos representa. Les bendecimos y te damos gracias por la obra que ya empezaste en ellos. En el nombre de Jesús, son bendecidos. Esperen una semana de éxito, victoria. Ya comenzó la obra, ya el Señor rompió las cadenas. Ten fe, créelo y dale gracias, porque nuestro Dios es grande. Así que esperan grande. Creen grande. Porque Dios es grande. Les bendecimos.